Quisiera hoy día compartir con ustedes cuál es el propósito del espíritu de profecía. Sabemos muy bien que nosotros tenemos la palabra profética, en la cual hacemos bien en prestar atención a ella, que es la palabra de nuestro Dios. Cuando tú y yo entendemos que el Señor ha dejado su espíritu de profecía para que nosotros podamos ser guiados y podamos tener esperanza y podamos tener el entendimiento de su voluntad, nosotros tenemos que aprender cuál es el propósito del espíritu de profecía. Te voy a invitar a 1 Corintios, capítulo 14, versículo del 1 en adelante. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, se nos dice lo siguiente. Seguid el amor. Hermanos, se nos dice que tenemos que seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí se nos dice que nosotros sigamos el amor. El amor es Dios. Y que procuremos los dones espirituales que el Señor ha depositado a su iglesia, que Él ha depositado entre nosotros. Pero dice que sobre todo que profeticéis. Y dice que la palabra profética, dice este don, que es de profetizar, tiene un solo objetivo. Hoy día se malentiende este propósito de profetizar. Muchos profetizan cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos hacen lo mismo que Balaam. Balaam profetizó no conforme a la voluntad de Dios. Y hoy en día muchos caen en ese error. Pero déjenme mostrarles cuál es el propósito de la profecía, de que nosotros profeticemos. Veamos el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Toda profecía, todo lo que se diga, tiene que ser para edificación, exhortación y consolación. Ese es el don del espíritu de profecía. Si una persona viene y dice, yo soy profeta, y no tiene como propósito edificación de la iglesia, edificación, exhortación y consolación, ese es un falso profeta. Tengan cuidado, porque andan muchos que se dicen profetas, pero no llevan a la edificación, a la exhortación y a la consolación, sino llevan solamente a la crítica, al señalamiento, a la destrucción. Tengamos cuidado hoy en día, porque recuerda que en el tiempo del fin y durante toda la historia de este mundo, el enemigo siempre ha falsificado lo real. Pero veamos ahí mismo, en el versículo 22, cuál es la aplicación del espíritu de profecía. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. El don de profecía se ha dado solamente a todo aquel que es creyente. Aquel que cree en el Hijo de Dios, aquel que cree en su Salvador, aquel que cree en su palabra, aquel que sigue y guarda sus mandamientos, aquel que le es fiel en todas las cosas. El espíritu de profecía se ha dado para los creyentes, no para los incrédulos. Por consiguiente, prestemos atención a toda palabra profética que es útil para enseñar, para exhortación y para consolación, para edificación del pueblo de Dios. Es interesante notar que se nos dice que la profecía es solamente para los creyentes. Cuando usted empieza a conocer a su Salvador, empieza a conocer cuál es su carácter y empieza a conocer cuál es su voluntad. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, entonces usted viene a ser fiel a todas las cosas que el Señor
le dice a través de su palabra. Cuando el Señor manda el espíritu de profecía, es para que todo aquel que en Él cree preste oídos a sus testimonios, para que pueda ser edificado, para que pueda ser exhortado, para que pueda recibir consolación de lo alto. Hermano, el propósito del espíritu de profecía es solamente para aquel que cree que es el Hijo de Dios, para solamente aquel que cree en su palabra. El creer significa ser fiel, obedeciendo a todos sus mandamientos. El Señor te dice a ti hoy en día y te llama a que tú seas fiel y que prestes oído a todos sus testimonios. Que Dios te bendiga, esfuérzate y sé valiente. Shalom.